Comienza ahora, por este medio, en directo desde el altar del Templo Mayor, un paso más a la caminata de la fe, rumbo a la hoguera santa, en el Monte Sión. Que Deus les bendiga, graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos aqui com várias pessoas reunidas com nós, todo o país conectado neste momento. Temos também nossas esposas aqui para seguir os passos que Deus revelou ao profeta Joel para cambiar a situação caótica, uma situação nunca vivida por el pueblo de Deus. E lo que Joel trajo al pueblo primeiramente foi hacerlos ver su realidade. Primeira coisa que você tem que entender é: a vida de nenhuma pessoa vai cambiar sem que a pessoa primeiro reconozca sua condição. O primeiro alerta de Joel foi para que as pessoas observaram, reflexionaram ante todo o que estava sucedendo e logo mostrou qual seria a solução. Nós estamos aqui justamente para abrir os olhos de todos os que nos estão acompanhando, porque em muitas ocasiões a pessoa termina acomodando-se, conformando-se a uma situação. Muitas pessoas, a lo largo do tempo, Pastor John, a pessoa se vai acostumando a administrar um problema, administrar uma situação espiritual negativa, administrar uma situação familiar. A pessoa se vai acostumando com sua saúde, se vai acostumando até com a vida que leva estando adentro da igreja. E a primeira coisa que hizo Joel foi tratar de despertar al pueblo a la real condición que estaban. Así es, señor obispo, y lo peligroso de la persona acostumbrarse es conformarse y terminar aceptando una situación que no está en la Biblia. Y fue lo que el profeta Joel le mostró al pueblo, le mostró la situación en que ellos estaban, no solo del lado de afuera, sino sobre todo del lado de adentro. Y Dios, Pastor Alex, él usó al profeta Joel y nosotros, yo soy Joel para usted ahora. Deus me está usando a mim, mis companheiros, al pastor aí em sua igreja, como um Joel, para despertar a usted, chamar sua atenção como Joel e conduzir o pueblo hacia el monte Sión, el monte mais mencionado na Bíblia. Eu quero incluso compartilhar com você, só para que você tenha a ideia. Salmo 132, versículo 13, lo que Deus habla del monte Sión. Lea aí, por favor. Dice assim: porque el Señor ha escogido a Sión. Es fuerte, ¿no? Ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Palavras del propio Deus, es mi lugar de reposo por un año. Para sempre. Aqui habitaré porque la he deseado. Bueno, esta era la propuesta de Joel: conducir al pueblo al arrepentimiento, al derramamento com o Espírito Santo, el livramento de la situação em que eles estavam vivendo. Temos listo o documental de Sión? Por favor, ponga atenção, não desvie sua atenção e observe este documental. Já volvemos. El único lugar del mundo que reúne los acontecimientos espirituales más importantes de la historia de la humanidad. El Monte Sión bíblico ocupa una extensa área de la Jerusalén antigua, incluyendo el Monte Moriah, lugar que testimonió una de las principales aptitudes de confianza y obediencia de la historia de la fe. Abraham ofreciendo a su único hijo en sacrificio.
Abraham. Abraham. Heme aquí. En el monte Sión también fue donde la presencia de Dios llenó el templo recién levantado. El monte Sión vio al Hijo de Dios recién nacido ser presentado. Vio cuando su ministerio comenzó. Oyó la palabra que salió de su boca y las maravillas que realizó. El monte Sión vio al Maestro ser aclamado y ser rechazado. Cuando él se entregó en la cruz, fue en el monte Sión y el velo se rasgó, dando acceso a la presencia de Dios. El monte Sión vio al Espíritu Santo ser derramado en Jerusalén y vio la palabra expandirse de allí hacia el mundo. No es en vano que la Biblia compara la salvación con el monte Sión, la Jerusalén espiritual. De Génesis a Apocalipsis, la historia de la salvación pasa por el monte Sión. Abraham, el reino, el arca, el altar, el Mesías, la reconciliación, el Espíritu derramado, llegando hasta cada uno de nosotros. Y esta historia aún no termina. Este monte se prepara para ser el lugar donde el Señor Jesús reinará en el fin. Por eso quien llega al monte Sión, llega al trono de Dios. Quien se vuelve para el Dios del monte Sión, encuentra en este lugar lo mejor que Él preparó, el Espíritu Santo, la salvación. Exatamente como usted ha escuchado ahora, esta história não se ha terminado. Las promessas todavia não se han concluído. En el monte Sión hay promessas que estão por ser concluídas todavia. La promessa del Espírito Santo, la promessa de livramento, de que Deus librará a su pueblo. Estas promessas estão a la disposição de aqueles que creem en el Deus, como ele dijo, escorri esse lugar para sempre, como nós outros acabamos de ler. Pode colocar em pantalla novamente. Ele disse, porque o Senhor é escorrido a Sião, lá quiso para sua habitação. Ele disse, no versículo 14, este es mi lugar de repouso para sempre, aqui habitaré porque la he deseado. E em los dias de Joel, ele promete neste lugar, pastor Alex, dar livramento. Coloca em pantalla, disse, porque no monte Sião e em Jerusalém habrá livramento, como ha dicho el Senhor. Palavras que Deus dio ao profeta Joel, dizendo, vai acontecer uma intervenção divina para cambiar esta situação. Así es, señor obispo, incluso el Joel del día de hoy somos nosotros despertando a este pueblo para que él vaya a este monte Sión, para que esa promesa se cumpla. Lo que me llama la atención, que esa promesa él dice que estará siempre, no es mañana, no es un año, no es un mes. Y las personas con la ansiedad que tienen, ellas quieren el socorro en un día, pero luego se olvidan de Dios. Pero cuando las personas se aferran, señor obispo, a esta promesa de arrepentimiento, derramamiento y libramiento, ahí en el monte Sión acontecerá maravilla, Señor. Incluso, pastor John, temos aqui a senhora Dália, que em seu dado momento ela tuvo que primeiro reconhecer que estava mal, tuvo que arrepentir-se, volver-se a Deus e salir de la situação em que ela se encontrava, ¿no? Así es, señor obispo, señora Dalia, coméntenos cómo fue su arrepentimiento, cómo fue ese proceso. Bueno, principalmente cuando empecé a tener uso de razón de lo que era bueno y malo.
En aquella época tenía 7 años aproximadamente cuando fue entregada a los espíritus por mi papá en un ritual satánico. De aquí empieza desafortunadamente la perturbación en mi vida espiritual, viendo entidades, escuchando voces, ruidos, viendo bultos. Espiritualmente empezó ahí. Luego, al pasar del tiempo, pues mi papá, aparte de la brujería, junto con mi madre, se emborrachaban, peleaban, siempre estaban constantemente peleándose, tomando. Esto trajo consecuencias porque desafortunadamente él traía muchas amistades a la vida de él, y una de ellas pues desafortunadamente me dio trago, y en medio de esto sufrí una violación. Esta persona constantemente me amenazaba, porque era mayor, obviamente, y yo tenía hasta ahora aproximadamente eran 12, 11 años, pero ya había tenido, no sabía que era una niñez con juguetes, como puede ser una niña hoy en día con sus juguetes, que el papá la consienta, que vea un buen testimonio. Todo lo que estaba pasando con mi papá y mamá, desafortunadamente lo estaba recogiendo, y así fue. Entonces, ya a partir de los 14 años, mi padre lo matan al frente de la casa. Ahí es cuando empiezo otra transición de la parte espiritual. Cuando él llega, lo veo muerto. Yo cogí un odio, Señor, cogí un odio de venganza, el cual me llevó a cometer muchos errores, del cual quise vengarme con mi mano propia. Entonces empecé a usar tabla ouija, oráculo, empecé a envolverme en el espiritismo, en el ocultismo, magia negra, todo. Empecé a querer conocer y querer saber quién fue el que mató a mi padre. No quería quedarme con eso. Con eso llegaron consecuencias de conocer el papá de mi hijo. Él también estaba en los vicios, me juntaba con estas personas, y también resulté involucrada fumando marihuana, perico, también tomaba, fumaba. Mi vida era terrible. Es decir, señora Dalia, un abismo la llevó a otro. A cada día usted se hundía más. Buscando una salida, usted empeoraba las cosas con cada decisión que tomaba. ¿Y cuál fue, digámoslo así, el fondo del pozo? Momentos que usted se acuerda que marcaron su vida. Los puntos más fuertes fue primero que todo cuando yo me involucré en la brujería. Ahí obviamente ya fue el total, ya no actuaba yo, actuaba constantemente, vivía perturbada. Tomé decisiones que pues aparte de eso, con el papá de mi hijo y todo esto, me empecé a envolver, me empecé a envolver con temas de la brujería, resulté en la OPJ, queriendo vengar también al papá de mi hijo porque le tenía mucho odio. Mi hijo me vio con ese mal testimonio, y pues obviamente él también empezó a recoger. Una noche llegó, me quiso apuñalear. Ahí fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida y dónde estoy llevando a mi hijo? ¿Sí? Y ahí fue cuando ese fue el punto que empecé como a despertarme, a decir, si yo le estoy sirviendo a este Baal, a este demonio, al Satanás, ¿por qué no puedo hacer algo para mi vida? Porque ¿dónde está ese Dios que no lo encuentro? ¿Sí? Porque no lo hallaba era solo muerte, solo malas noticias, mi familia destruida, en los vicios, todo esto. Y cuando llego a la iglesia a conocer, ya esta persona me empezó a hablar de Jesucristo, de la salvación. Yo era muy reacia, la verdad era muy reacia, porque ya venía de las facetas oscuras, porque ha hecho mucho mal. Entonces no creía, mas esta persona determinó, esta persona dijo, usted va a vencer, crea. Yo le dije una noche que estaba tan perturbada porque yo tenía que dormir con velones rojos y negros para que las entidades no llegaran a atacarme, porque ellos reclamaban almas, exigían almas. Entonces yo en ese momento dije, no más. Le dije, lo llamé, le dije, yo quiero que me lleve a donde usted conoce a su Dios. Quiero que me presente ese Dios, porque el que yo le sirvo no me ha dado sino problemas y le ha dado muerte a mi vida. Y él me dijo, está bien, yo la llevo. Esa noche ese día llegamos acá, y fue a las 7 de la noche. Me atendió un siervo, un hombre de Dios. No podía caminar. Quedé ahí en la puerta de la iglesia queriendo caminar y no podía. Y ahí fue cuando me manifesté con demonios.
no era un demonio, eran legiones de demonios. Esta persona oró, yo me transformé acá, la verdad no supe. Lo único que sé es que el primer día que yo toqué las puertas, aquí este suelo, pude saber que era dormir. Tuve paz en ese momento. Cuando recién ya me intentaron, obviamente con los supuestos colegas que trabajaba, porque yo trabajaba, sacaba entierros y todas estas vainas, uno se junta con muchas personas así también en esa rama. Llegó, como no le di más su servicio también, no llevaba más gente para ellos, entonces decidió venirme a matar a la casa. Cogió el revólver, obviamente el tambor, ni el disparador no se movió. En aquella noche que me recuerdo tanto fue un primero. Esa persona, perdón que le interrumpa, por usted no brindarle más los servicios espirituales, decidió matarla. Usted llegó a su casa a matarla, accionó el arma. Sí, señor, accionó el arma cuando fue con el disparador a apuntarme en la frente, no funcionó. Yo recordé en ese momento que ya estaba conociendo a Dios. Yo le dije, yo quiero servirlo, ayúdeme. No, o sea, en mi mente pasaron muchas cosas, pasó todo lo que yo había hecho a las personas, todo lo que las había engañado. Entonces, él me dice, si yo no la pude matar a punta de entierros, de brujería, yo la vengo a matar en persona. En ese momento, pues imagínense, yo 6 de la tarde, un 1 de enero, no había nadie. En ese momento le pedí a Dios que si me quería usar, que me usara. Humanamente no había nadie, mas Dios estaba allí y hubo un libramiento. Exactamente, él se aterró porque el disparador no funcionó. Cuando veo así, venía un taxi, yo lo cojo y en ese momento él abre la puerta como si él supiera lo que me está pasando, pero nadie sabía, todo estaba cerrado, a esa hora no hay nadie en ese momento. Cuando él vio, yo lo volteé a mirar, tenía miedo porque yo dije, si yo muero, no sabía para dónde iba mi alma, la verdad. Cuando yo miro atrás, yo veo que la pistola él estaba haciendo así en el cacho, la pistola sale y se resbala, no sé, y me dijo, me trató mal, dijo, usted es una bruja. Y yo llegué y cogí y cerré los ojos, yo dije, Espíritu Santo, yo la verdad no sabía, no habían hablado de mí. Y yo nombré al Espíritu Santo y Espíritu Santo, ayúdame, cúbreme. Cuando yo me meto al carro, él vuelve otra vez a darme por la espalda y no me hizo nada. Llegué a la iglesia a donde estaba participando en ese entonces y un hombre de Dios me atendió, le dije, me pasó esto y esto, me arrodillé y le dije, Señor, úsame porque yo no quiero vivir más esto, porque la verdad era espiritualmente, estaba en mi vida corriendo riesgo y la de mi hijo, porque él también lo fueron a amenazar a matar. Señora Dalia, en pocas palabras, el tiempo es corto, pero ¿cómo fue su arrepentimiento y su entrega en el altar el momento en que Dios la llama? Bueno, Señor, cuando Dios usa a este hombre de Dios, él habló y él dijo, acérquense los que quieren arrepentirse, entregar y dejar todo en las manos de Dios. Yo recordé cuando, no sé, la verdad, aún no sé quién mató a mi papá. Recordé esa persona, recordé ese momento y yo me sentía culpable porque yo creía que yo era causante de la muerte de mi padre, ¿sí? Yo me perdoné, primero empecé a perdonarme por mí misma, empecé a dejar las malas mañas, las malas amistades, la brujería, todo lo empecé a aborrecer, todo, yo le entregué toda mi vida. Y yo le dije a Dios, le dije, si yo, Dalia Camacho, estoy aquí, es porque yo no quiero vivir más esto, porque vivía llena de amargura, de rabia, de odio, de resentimiento, llegué enferma, llegaba decaída, vivía a todo momento con miedo que me mataran, porque donde yo me había entrado era el mundo de la maldad y en cualquier momento me iban a matar y yo sabía para dónde iba mi alma. Decidí perdonar al papá de mi hijo porque él me dio muy mala vida y yo lo odiaba porque por él estuve en la OPJ muchas semanas. En el momento en que usted sube al altar, ¿qué sucede allí? Cuando yo subo al altar, yo renuncié a todo. Aquel hombre habló del sacrificio, de la campaña de Israel y yo dije, si yo le sacrifiqué al diablo, le entregué toda mi vida, toda mi fuerza, ¿por qué no lo iba a hacer? Cuando subí al altar, yo empecé a acordarme de todos mis errores,
todo el odio que tenía, la amargura, el resentimiento, cuando mataron a mi papá, lo que mi hijo me había hecho, lo que el papá de mi hijo me había hecho, todo lo que había sufrido desde pequeña, la persona con la que me ha quitado mi niñez. Yo subí confiando y renuncié a todo, lo entregué todo en esa campaña. Empecé a hacer el sacrificio que nunca había hecho. Empecé a vender, ese día quise vender empanadas, empecé a vender unas cosas que yo tenía con toda mi fuerza, tenía unos ahorros de lo Aquello que Dios, que le marcó más, que en el altar Dios le pidió que de repente su corazón no quería hacer, aparte de todo lo que usted ya estaba preparando para él y entregando. perdonar al papá de mi hijo. Yo fui y él me dijo, perdona. No me lo dijo, no, en el oído no, personas, aquí en la mente. Mi conciencia ya tenía razón, no estaba usando la fe emotiva, estaba usando la fe racional, aquella que permite tener un contacto directo con Dios. Yo fui y golpeé. Tenía miedo porque él me había amenazado, él me había dicho que me iba a matar. Yo fui y le pedí, golpeé, le pedí perdón. Me dijo, usted está loca, ¿para qué viene acá? Le dije, le voy a pedir perdón porque ya no lo veía como una persona más, lo veía como una alma. Y yo sabía lo que estaba haciendo y Dios estaba viendo. Llegué otra vez, me arrodillé en el altar. Dije, aquí, Señor, aquí estoy para servir. A partir de ahí, a partir de usted ir al altar y hacer la voluntad de Dios y entregarse por completo, de ahí en adelante, ¿qué sucede? ¿Cómo está su vida hoy, doña Dalia? Bueno, ya cuando decido, ya cuando participo, dentro de mí, como les digo, hubo paz, un arrepentimiento, todo aquello. Empecé a llamar a las personas que había engañado, empecé a llamar y a pedirles perdón. Fue una transformación interna, personas, fue una transformación de aquí, del alma. Ya no tenía ese sentimiento, ese recargo de una carga de amargura aquí en mi corazón, ni en la cabeza tenía remordimiento, nada, porque ya tenía, mi conciencia ya estaba liviana, ya mi corazón estaba limpio, Señor. Resumiendo, doña Dalia, ¿cómo está su vida hoy? Y pues gracias a Dios, ya mi hijo está en los caminos de Dios, sigue perseverando en la fe, se casó, su matrimonio bendecido, que uno como madre quiere que sus hijos, pues después de que ya había intentado apuñalearme, pues mi hijo ya está bendecido, gracias a Dios. Mis hermanos, ya podemos tener una comunicación amena, porque no nos podíamos ni ver, peleábamos, los vicios también se fueron. Ahora estoy sirviendo junto con mi esposo. Aquella persona que me evangelizó fue mi esposo, él fue que luchó por mí, gracias a Dios y gracias a la campaña de Israel. Hoy usted sirve a Dios, una persona que antes servía al mal, ahora sirve a Dios. Entonces, vale la pena entregarse en el altar por completo. Vale la pena, yo los invito a que participen, no solamente por dejarse ya una fe emotiva, sino por una fe racional, una fe que cree, que nos lleva a tener límites, no, que no sea limitada la fe, sino que entreguen todo, que así como yo entregué la vida al mal, yo entregué mi fuerza, todo lo que tenía, y el mal no me dio nada, y hoy entregué mi vida a Dios y tengo paz y tengo la certeza de mi salvación. Ahí está, obispo, el altar no falla. Exatamente. Graças a Deus. E você vê uma coisa, o que a senhora Dália dijo, fé, que pensa, fé racional, fé que pensa. Ela pensou o seguinte, você que está acompanhando, ela pensou, se para o mal ela se derramava, para o mal ela servia, e no altar de los espíritos ela se entregava, materializando esta entrega através de obediência, sacrifício, submissão a los espíritos. Quando ela chegou na casa de Deus, ela viveu o que Joel estava revelando para o povo, e Joel, todos os servos de Deus somos Joel hoje dia, e estamos revelando para você o que você tem que fazer. Arrepentir-se. Coloque em pantalla os 3 passos: arrepentir-se, derramamento e livramento. Primeiro, a senhora Dália se arrepentiu. Reconheceu que o problema não eram os demás. Ela tinha muitos motivos para poner a culpa em los outros. ¿Sí ou não? Muitos motivos para culpar, para
justificara su ódio, fracassos, todas sus desventuras, mas ela se arrepintou, ela reconheceu. A causa de muitas coisas em minha vida nascem adentro de mim. E depois ela se derramou. Ela se derramou quando ela foi ao altar e ela não apenas apresentou um sacrifício econômico, mas apresentou um sacrifício de vida. A renúncia de seu ser total, como digo, pensou uma fé racional e, por supuesto, ela se arrependeu, ela se derramou e ela alcançou o livramento. É isso o que vai passar. É isso o que vai passar em sua vida. Eu quero aconselhar-les, incluso, medite nestes dias no livro de Joel. Medite, léalo uma e outra vez. Só há 3 capítulos. Deus vai falar com você. Deus está falando com nós, porque o que Ele hará em sua vida é extraordinário. Ele vai derramar seu espírito, Ele vai dar nova vida para você, Ele vai dar uma nova história. Hogueira Santa, a Hogueira Santa não é para melhorar a vida de nadie. Hogueira Santa não é para você, agora estou melhor, agora melhorou minha casa, melhorou minha família, melhorou minha economia. Não, Hogueira Santa, primeiro, para que sua vida seja llena do Espírito Santo. Para que você seja morada do Espírito Santo. E se você já é morada do Espírito Santo, Ele também vai livrar a você, como ha prometido em los dias de Joel, e Ele quer abrir seus olhos para isso. Pónganse de pé os que estão aqui, por favor. Vamos a realizar a oração. Nossas esposas que estão aqui, os demais pastores, vamos orar a Deus entre o pórtico e o altar. E aproveite, hable com Deus, pida a Deus para que hable com você. E Ele vai revelar o que Ele quer que você renuncie, que você derrame no altar, de sua vida, de sua vontade, de seu querer. Hablemos com Deus aí agora, por favor, e no nome de Jesus, meu Padre. Nós nos colocamos entre o pórtico e o altar, de rodillas, meu Senhor. Nos rendimos a Ti, porque quantas pessoas, meu Padre, são como Dália, como ela estuvo. Senhor, que a vida nada funciona. Nada funcionava para a senhora Dália. Nada, exteriormente, interiormente. Aparentemente era uma mulher marcada para viver uma vida amargada, viver uma vida hecha a pedaços, traumada, infeliz. Havia sido marcada por el mal para ser uma mulher, Senhor, llena de rencores, ódio, cerrada para a felicidade. Se ela não te houvera encontrado, Senhor, quem seria hoje? Se ela não houvera usado a fé racional, pensado, talvez hasta hoje estuviera mal ou de pronto muerta. E é isso o que o Senhor quer fazer. Nós outros, como Joel, levantamos este clamor, meu Padre, e pedimos a Ti: desperta tu pueblo, desperta aqueles que apenas vão chegando à igreja, como aqueles que llevam muito tempo, aqueles, meu Padre, que sua vida não está bem, esta pessoa tentou dissimular, esquivar-se de uma realidade, mas, meu Padre, o mesmo Espírito que inspirava al profeta Joel nos está inspirando hoje para conduzir a tu pueblo hacia el monte Sión, para conduzir a tu pueblo hacia el livramento, el derramamento de tu Espírito, hacia uma nova vida. Como o Senhor dijo: mi pueblo nunca más será avergonzado. Como ella, la senhora del testimonio, nunca más vivió esta vergüenza, nunca más ha vivido lo que vivía. Entonces, mi Padre, en el nombre de Jesús,
levantamos um clamor por esta nação, levantamos um clamor, meu Padre, por Colômbia, por cada persona que participa desta oração, que ora com nós. Levantamos um clamor por todos tus servos, e no nome do Senhor Jesus, condúcenos hacia el Sión, e el Senhor hará com que tus promessas se cumpla em la vida de tu pueblo. Senhor, não estamos conformes a que tu pueblo seja apenas um frequentador de igreja, uma frequentadora, apenas que diga: eu creio em Deus, eu tenho a Deus. Não, pero que estas palavras sejam materializadas em la vida de cada um de eles. Entregamos em tus manos, meu Padre, e pedimos: habla com tu pueblo, condúcenos, meu Senhor, hacia ti, como el Senhor digo: volveos a mim, e nós volveremos a ti, nos humilharemos ante ti, nos derramaremos em tu altar e veremos tus promessas cumpriendo-se, em el nombre del Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Eu estou seguro que Deus nos está preparando para coisas grandiosas. Amém? Que nadie poderá dizer onde está tu Deus, porque você não terá que falar quando perguntem. Você vai mostrar em sua vida. De acordo? Não se olvidem de domingo. Domingo todos devem trazer sua foto. Uma foto de documento. Como se diz? Foto de documento? Uma foto. Uma foto da identidade, uma foto sua. Já tenho a minha preparada, porque vamos derramar estas fotos aqui e estaremos clamando por todos. Que Deus les bendiga. Um forte abraço. Un lugar donde Dios prometió libramiento. Un lugar en que Dios prometió transformación. Un lugar donde Dios prometió salvación. Entre usted y estas promesas, apenas una decisión. En julio, la hoguera santa en el Monte Sión. Prepárese.